Apostó la casa de su padre y lo perdió todo. Pero gente, la vida, ay la vida, mejor te cuento. Esto pasó en un pueblo donde las cosechas marcaban el ritmo de la vida, donde el sol dictaba las horas de trabajo y la tierra era más honesta que cualquier hombre. Vivía un campesino de 60 años junto a su hijo de 23. El viejo se levantaba antes del amanecer cada día, con las manos curtidas por décadas de arar la tierra ajena. No tenía sus propios cultivos, trabajaba como jornalero en las fincas de otros, sembrando maíz, recogiendo café en las temporadas de cosecha. Su espalda estaba encorvada por los años de cargar sacos que pesaban más que sus sueños. La historia de aquella familia estaba rota desde hace 18 años. Cuando el niño tenía apenas 5 años, su madre se fue una madrugada sin despedirse. El pequeño despertó preguntando por ella, y el padre solo pudo abrazarlo mientras las lágrimas caían sobre la tierra seca del patio. Nunca supieron por qué se fue. Algunos dijeron que huyó con un vendedor ambulante. Otros murmuraban que simplemente no soportó la pobreza. La verdad, se fue con ella. El padre, destrozado pero firme como los árboles del monte, decidió que su hijo nunca sentiría esa ausencia. Trabajaría el doble, el triple si era necesario. El niño tendría todo: comida en la mesa, ropa limpia, zapatos nuevos cada año. Pero en su dolor y en su amor mal entendido, el campesino cometió un error que tardaría décadas en comprender. Nunca le enseñó a su hijo el sabor del sudor propio. Mientras otros niños del pueblo acompañaban a sus padres al campo desde los 7 u 8 años, aprendiendo a sembrar, a regar, a distinguir la tierra fértil de la estéril, este niño se quedaba en casa. «Tú descansa, hijo. Yo trabajo por los dos», decía el padre, cada vez que el pequeño preguntaba si podía acompañarlo. El hombre pensaba que así lo protegía, que así le daba la infancia que él nunca tuvo. Los años transformaron al niño en un joven, pero no en un hombre. A los 23 años, era conocido en todo el pueblo como el flojo del pueblo. Se levantaba cuando el sol ya estaba alto, cuando los demás campesinos regresaban del campo para el almuerzo. Pasaba las mañanas tirado en la hamaca del corredor, las tardes durmiendo en su cuarto, esperando que su padre regresara con el jornal del día. No sabía distinguir una semilla de maíz de una de frijol. No sabía cómo se agarraba un machete. No sabía el peso de un azadón, ni la forma correcta de cavar un surco. Sus manos eran suaves como las de un niño de ciudad, mientras las de su padre parecían cortezas de árbol viejo. Pero el joven tenía un talento, o al menos eso creía. Sabía jugar cartas. En el único bar del pueblo, un lugar con piso de tierra y techo de zinc, se reunían cada noche hombres a jugar, apostar y olvidar las penurias del día. Allí, el joven se sentía importante. Allí, con una baraja en las manos, soñaba con riquezas que nunca había trabajado por conseguir. Cada 15 días, cuando su padre recibía el pago por sus jornales, el joven estaba esperando con la mano extendida. «Necesito para unos gastos», decía sin vergüenza. Y el padre, cansado de trabajar desde antes del alba, le entregaba billetes arrugados sin hacer preguntas. El dinero que había costado 14 días de sol abrasador desaparecía en una noche de cartas perdidas. El ciclo se repetía una y otra vez. El padre trabajaba, el hijo apostaba y perdía. Los vecinos comentaban en voz baja. Las mujeres del pueblo negaban con la cabeza cuando veían pasar al joven a mediodía, recién despertado. Los otros hombres jóvenes, que ya tenían sus propias familias, sus pequeñas parcelas, sus animales, lo veían con una mezcla de lástima y desprecio. Pero el padre seguía trabajando, seguía dando, seguía creyendo que algún día su hijo cambiaría por sí mismo. Hasta que una noche, después de perder el equivalente a un mes de trabajo, el joven llegó a casa esperando más dinero. Tenía una corazonada, una oportunidad segura de recuperar lo perdido y ganar mucho más. El padre, sentado en el banquito de madera donde descansaba cada noche, con las botas llenas de lodo y el cuerpo dolorido, miró a su hijo a los ojos y por primera vez en 23 años pronunció una palabra que nunca había dicho: «No». El joven se quedó paralizado. ¿Había escuchado bien? Su padre, que siempre decía que sí, ¿le estaba negando algo? La sorpresa se convirtió rápidamente en rabia. Una rabia ciega, irracional, la rabia de quien nunca ha aprendido a lidiar con la frustración. Esa noche, mientras su padre dormía el sueño profundo, el joven entró sigiloso a su cuarto. Sabía dónde guardaba el viejo los papeles importantes.
en una caja de lata debajo de la cama. Con manos temblorosas de ira y avaricia, tomó el documento más importante que tenían, las escrituras de la casa, la única propiedad que el padre había logrado comprar después de 40 años de trabajo. Salió en la oscuridad hacia el bar, con las escrituras dobladas en su bolsillo. Esta vez apostaría todo. Esta vez ganaría tanto que su padre vería que él tenía razón, que el trabajo era para tontos, que la suerte era el verdadero camino a la riqueza. La partida comenzó pasada la medianoche. Bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja, 5 hombres se sentaron alrededor de una mesa, marcada por años de vasos y ceniza. El joven puso las escrituras sobre la mesa con una confianza que no sentía en el pecho. Los otros jugadores intercambiaron miradas que él no supo interpretar. No eran miradas de respeto, sino de un depredador que ha encontrado una presa fácil. Las cartas fueron implacables. Una mano tras otra, el joven veía cómo sus posibilidades se desvanecían. Pidió otra oportunidad, una última mano, la revancha. Pero en el mundo de las apuestas no existe la piedad. Cuando salió el sol, las escrituras de la casa habían cambiado de dueño. Regresó caminando como sonámbulo. Sus piernas lo llevaban, pero su mente estaba en blanco. Al llegar, encontró a su padre preparándose para ir al campo, como cada mañana durante décadas. El viejo lo miró y supo de inmediato. No hacían falta palabras. El peso de la culpa estaba escrito en cada línea del rostro de su hijo. Lo perdí todo, perdí la casa. Fue lo único que el joven pudo susurrar. No, no. El padre no gritó, no lloró, no levantó la mano. Simplemente asintió despacio y dijo: «Tenemos una semana antes de que vengan por la casa». Esos 7 días fueron los más largos y los más silenciosos de sus vidas. El padre empacaba con movimientos lentos, casi ceremoniales, cada objeto que había acumulado en 30 años. El hijo permanecía sentado, paralizado por la vergüenza, incapaz de ayudar, incapaz de pedir perdón. La noche antes de entregar la casa, el padre sacó 2 maletas al centro de la única habitación. Una era grande y remendada, llena de parches. La otra era pequeña, hecha de tela resistente. «La grande es tuya, puse toda tu ropa, tus cosas. La pequeña es mía», dijo el viejo sin mirarlo a los ojos. «Mañana cada uno tomará su camino». «¿Me estás echando?» El joven sintió que el piso se abría bajo sus pies. «No, hijo, te estoy liberando. Y me estoy liberando yo». El padre finalmente lo miró, y en sus ojos había algo que el joven nunca había visto: determinación. «Pasé 23 años construyendo tu vida y olvidé la mía. Te di todo menos lo que realmente necesitabas, enseñarte a sostenerte solo. Perdimos la casa, pero gané claridad. Ayudarte de verdad significa dejarte caminar». Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a calentar, ambos salieron de la casa en direcciones opuestas. El padre, hacia el norte, donde tenía un primo que podía darle trabajo y techo. El hijo hacia el sur, sin destino, solo alejándose. El joven caminó durante horas bajo un sol que parecía castigarlo personalmente. La maleta grande que su padre había empacado pesaba como si llevara piedras dentro. Cada kilómetro se hacía más difícil. Sus manos sin callos comenzaron a arder, sus hombros a doler. Tuvo que detenerse innumerables veces, sudando como nunca lo había hecho en su vida. Al caer la tarde llegó al primer pueblo del camino. Tenía hambre, sed y los pies destrozados por las botas que nunca había usado para caminar largas distancias. Entró a una pequeña tienda con olor a comida y se sentó en una mesa de madera astillada. «¿Qué va a ordenar?», preguntó una mujer mayor, limpiando el mostrador. El joven metió la mano al bolsillo y su corazón se hundió. No tenía dinero. Su padre no había puesto ni un peso en la maleta. Por primera vez en su vida, tendría que pedir. Señora, yo necesito comer algo. ¿Podría trabajar por la comida?». La mujer lo miró de arriba a abajo con desconfianza. «¿Sabes lavar platos?». El joven nunca había lavado un plato en su vida, pero asintió. Pasó las siguientes 3 horas frente a un montón interminable de ollas, platos y cubiertos grasientos. Sus manos, acostumbradas solo a barajar cartas, se arrugaron en el agua con jabón. Se cortó 2 veces, con cuchillos mal enjuagados. La espalda le dolía de estar inclinado sobre el lavadero. Cuando terminó, la mujer le dio un plato de sopa fría y frijoles refritos. «No sirves ni para esto», fue todo lo que dijo ella mientras señalaba los platos que había dejado todavía sucios. Los días siguientes fueron una cadena de rechazos y humillaciones.
Pidió trabajo en una finca de café y el capataz se rió en su cara cuando lo vio intentar usar un machete. Casi se corta el pie en el primer intento. Lo enviaron a recoger café, pero no aguantó ni media mañana cargando el pesado canasto en la cintura. Sus manos sangraban de los granos, que no sabía arrancar correctamente. «Vete de aquí antes de que te hagas más daño, muchacho», le dijo el capataz sin crueldad, solo con lástima. Intentó trabajar descargando camiones en un mercado. No pudo levantar los sacos de maíz que los otros hombres cargaban con facilidad. Pasaron semanas. El joven aprendió a dormir donde fuera, en graneros, bajo puentes, en las bancas de las plazas. Aprendió que era el hambre de verdad, no el apetito caprichoso de antes, sino ese vacío doloroso que hace que hasta las cáscaras de fruta parezcan un banquete. Una noche, tirado en el piso de tierra de un granero abandonado, con la ropa sucia y rota, miró sus manos a la luz de la luna que entraba por las rendijas. Estaban llenas de cortadas, ampollas reventadas, tierra bajo las uñas. Eran manos que finalmente habían empezado a trabajar, y en ese momento, por primera vez en meses, pensó en su padre. Recordó las manos de su viejo, esas manos duras, marcadas, llenas de cicatrices de décadas, manos que nunca se detuvieron de trabajar para darle todo. Y él las había visto miles de veces sin entender realmente qué significaban, qué historia contaban, qué sacrificio representaban. «Perdóname, papá», susurró en la oscuridad, y algo dentro de él se quebró y se recompuso al mismo tiempo. Al día siguiente no se levantó como el hombre que había sido, se levantó diferente. Todavía no sabía trabajar bien, pero ahora estaba dispuesto a aprender de verdad. Llegó a una hacienda ganadera y le suplicó al dueño que le diera una oportunidad. «No sé hacer nada, señor, pero aprendo rápido», dijo mirándolo a los ojos. Algo en esa honestidad brutal convenció al hacendado. Lo puso a limpiar establos, el trabajo más bajo, el que nadie quería. El joven pasó meses paleando estiércol, alimentando animales, limpiando corrales bajo el sol y la lluvia. Era un trabajo duro, sucio, humillante para quien había soñado con riquezas sin esfuerzo. Pero cada pala de estiércol era una lección. Cada amanecer que se levantaba adolorido era una pequeña victoria. Observaba a los vaqueros más experimentados, cómo manejaban el ganado, cómo reparaban cercas, cómo domaban caballos. Les hacía preguntas. Al principio se burlaban de su ignorancia, pero con el tiempo, al ver que no se rendía, comenzaron a enseñarle. «Muchacho, para domar un caballo primero tienes que domarte a ti mismo», le dijo un viejo vaquero mientras le enseñaba a montar. Los meses se convirtieron en un año. El joven ya no era el mismo. Su cuerpo se había endurecido, sus manos tenían callos gruesos, su espalda se había fortalecido, pero más que eso, algo dentro de él había cambiado. Había aprendido el valor de cada peso ganado con sudor. Había aprendido la satisfacción de terminar un día de trabajo honesto. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las cartas de un bar, sino en poder mirarse al espejo y respetarse a uno mismo. Una noche, mientras los demás vaqueros dormían, el joven sacó de su maleta el sobre que su padre había dejado. Lo había cargado todo este tiempo, pero nunca había tenido el valor de abrirlo. Con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro había una fotografía vieja, él mismo a los 5 años, el día que su madre se fue. Estaba llorando en brazos de su padre, y su padre lo miraba con un amor tan inmenso que se podía sentir a través del papel amarillento. En el reverso, con letra temblorosa, decía: «Hijo, si estás leyendo esto es porque finalmente te dejé volar. Perdóname por demorarlo tanto. Te di todo menos lo que realmente necesitabas, la oportunidad de caer y levantarte solo». La maleta está vacía de dinero pero llena de fe. Fe en que encontrarás tu camino. Fe en que el hombre que serás será mejor que el que fuiste. No me busques hasta que puedas cargar tu propia maleta sin que pese. Cuando ese día llegue, estaré esperando. Siempre estaré esperando. Tu padre, que te ama. Well, el joven apretó la fotografía contra su pecho y lloró. Pero ya no era el llanto del niño asustado bajo el árbol. Era el llanto del hombre que finalmente entendía. Los años siguieron pasando. El joven, ahora convertido en hombre, siguió trabajando con una dedicación que sorprendía a todos. Ahorró cada peso que pudo. No gastaba en vicios, no apostaba, no desperdiciaba. El hacendado, impresionado por su transformación, le dio más responsabilidades. Lo puso a cargo de un grupo de trabajadores. Le enseñó sobre el negocio del ganado, sobre compra y venta, sobre cómo administrar una finca. Con sus ahorros,
El hombre compró su primera vaca, luego otra. Las cuidaba como si fueran de oro. Se levantaba antes que todos para asegurarse de que tuvieran agua y pasto. Aprendió sobre enfermedades del ganado, sobre reproducción, sobre mercados. Su pequeño negocio comenzó a crecer. Conoció a una mujer en el pueblo, una maestra de escuela con ojos bondadosos y manos trabajadoras como las suyas. Ella vio en él no al hombre que había sido, sino al hombre en que se había convertido. Se casaron en una ceremonia sencilla, sin lujos, pero llena de amor verdadero. «Eres diferente a los demás hombres que he conocido», le dijo ella una noche. «Se nota que has sufrido, pero también que has aprendido». «Aprendí de mi padre», respondió él. «Me enseñó la lección más dura y más importante de mi vida, que nadie puede darte la fuerza que necesitas. Tienes que construirla tú mismo». Tuvieron 2 hijos, y el hombre hizo algo que su padre no había hecho. Desde pequeños los llevó al campo, les enseñó a trabajar, a sudar, a valorar cada cosa que tenían. Pero también les enseñó algo que su padre sí le había dado: amor incondicional, el balance que su viejo nunca pudo encontrar. Él estaba determinado a lograrlo. Su negocio de ganado prosperó. Compró tierras, no muchas, pero suficientes. Contrató trabajadores y los trató con respeto, recordando sus propios días de peón. La riqueza que alguna vez había soñado obtener con un golpe de suerte en las cartas llegaba ahora gota a gota, con el sudor de cada día, con la constancia de años. Pero en medio de todo ese progreso, de esa nueva vida, había un vacío que nada podía llenar. Cada noche, antes de dormir, miraba la fotografía de su padre. «Pronto, papá», susurraba, «pronto podré mirarte a los ojos». Pasaron 10 años desde aquel día en que se separaron en el camino. El hombre, ahora de 33 años, padre de familia, dueño de su propia tierra, decidió que era tiempo de regresar. «Voy a buscar a mi padre», le dijo a su esposa una mañana. Ella asintió, comprensiva. El hombre empacó una maleta pequeña, como la que su padre había llevado aquel día, pero también llevaba algo más: las escrituras de una casa. No la casa que había perdido en aquella noche de locura, sino una nueva, una casa que había comprado con su propio dinero, con su propio sudor, en el pueblo donde había nacido. El viaje de regreso fue diferente. Ya no cargaba una maleta pesada que no podía levantar. Ya no tenía miedo del camino. Conducía su propia camioneta, ganada con trabajo honesto. Cuando llegó al pueblo, todo estaba igual y diferente a la vez. Las calles eran las mismas, pero él ya no era el mismo hombre que había salido de allí. Preguntó por su padre. Nadie lo había visto en años. «Se fue después de entregar la casa», le dijo una vecina anciana. «Decía que iba al norte. Nunca volvió». El corazón del hombre se estrujó, pero no se dio por vencido. Si su padre había ido al norte iría. Condujo por días, preguntando en cada pueblo, cada finca, cada lugar donde un jornalero viejo podría estar trabajando. Finalmente, en un pueblo a 3 días de camino, alguien lo reconoció por su descripción. «Hay un viejo que trabaja en la finca de café en las afueras. Llegó hace años. Nunca habla mucho, pero es el mejor trabajador que hemos tenido». El hombre condujo hasta esa finca con el corazón golpeándole en el pecho. Cuando llegó, era media tarde. Los trabajadores estaban regresando del cafetal, y entonces lo vio. Su padre, ahora de 70 años, caminaba despacio cargando su herramienta. Estaba más encorvado, más delgado, con más canas, pero era él. El hombre se bajó de la camioneta, y sus piernas casi no lo sostuvieron. «Papá», gritó. El viejo se detuvo, se dio vuelta lentamente. Sus ojos, cansados por los años y el sol, tardaron un momento en enfocar. Y cuando lo hicieron, cuando reconoció a su hijo, las herramientas cayeron de sus manos. Se miraron por un momento que pareció eterno. El hijo vio en su padre todas las arrugas nuevas, todo el peso de los años. El padre vio en su hijo a un hombre diferente, fuerte, de pie firme, con la mirada clara de quien ha encontrado su camino. El hijo caminó hacia él y cayó de rodillas. «Perdóname, papá. Perdóname por todo». El viejo, con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas, puso sus manos temblorosas sobre la cabeza de su hijo. «Ya no hay nada que perdonar, hijo. Te fuiste un muchacho y regresaste un hombre». Eso era todo lo que necesitaba ver. El hijo se levantó y abrazó a su padre. Un abrazo largo, de esos que recuperan años perdidos, y mientras lo abrazaba, le susurró al oído: «Vengo a llevarte a casa, papá, a nuestra casa». «Pero no tenemos casa», dijo el viejo con voz quebrada.
Sí la tenemos. El hijo sacó del bolsillo unas escrituras nuevas. Compré una casa en el pueblo, con mi trabajo, con mi sudor. Es para ti, para mí, para mi familia, para todos nosotros. Y también. Sacó otro documento. Pagué la casa que perdí. La volví a comprar, para recuperar lo que te quité. El padre miró los papeles con ojos incrédulos. No podía hablar. Solo lloraba. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo debo a ti, papá, continuó el hijo. Porque me diste la lección más dura. Me dejaste caer cuando más falta me hacía. Me enseñaste que el amor verdadero no es dar todo, sino enseñar a ganarlo. Gracias por amarme lo suficiente como para soltarme. El viejo abrazó a su hijo de nuevo, y en ese abrazo había perdón, había orgullo, había amor, de esos que trascienden las palabras. Esa noche, padre e hijo cenaron juntos por primera vez en 10 años. El hijo le contó todo, sus fracasos, sus caídas, sus victorias, su familia. El padre escuchaba con una sonrisa que no cabía en su rostro, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Al día siguiente, partieron juntos de regreso al pueblo, pero no eran las mismas dos personas que se habían separado en aquel camino hacía una década. Eran dos hombres completos, cada uno con sus propias cicatrices, sus propias historias, sus propias maletas, pero esta vez las llevaban con dignidad, con fuerza y sobre todo, juntos. Cuando llegaron al pueblo y la gente los vio bajar de la camioneta, no reconocieron al flojo del pueblo, en ese hombre trabajador de manos callosas que ayudaba a su padre anciano a bajar. Algunos murmuraron sorprendidos, otros sonrieron. El hijo llevó a su padre a la casa nueva. Era sencilla pero sólida, con un jardín pequeño y un corredor donde poner 2 sillas. Esta es tu casa, papá, tu merecido descanso. Esa noche, sentados en el corredor bajo las estrellas, el padre finalmente habló. ¿Sabes qué es lo más duro de ser padre? ¿Qué, papá? Saber cuándo dar y cuándo quitar, cuándo sostener y cuándo soltar. Me equivoqué contigo durante 23 años, dándote todo, pero acerté un día diciéndote que no. Un solo día de hacer lo correcto valió más que 23 años de hacerlo fácil. El hijo asintió, entendiendo profundamente esas palabras. Y yo necesité 10 años para entender lo que me enseñaste en un día. 10. Ay. Se quedaron en silencio, cada uno con sus pensamientos. Y en ese silencio cómodo, en esa paz ganada con tanto dolor y tanto trabajo, ambos entendieron una verdad simple pero profunda. Las mejores lecciones de la vida no se dan con palabras ni con regalos, sino con el valor de dejar que quienes amamos carguen sus propias maletas, se tropiecen con su propio peso y se levanten con su propia fuerza. Porque solo así, cayendo y levantándose, es como realmente se aprende a caminar.